Muy buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo increíble el estar congregados en este lugar para adorar a nuestro gran Señor y Salvador, a quien damos gloria, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta hermosa mañana y estamos agradecidos con Dios porque Él nos permite estar reunidos aquí para adorarle en un tiempo como este, donde lamentablemente muchas iglesias se han visto obligadas todavía a seguir cerrando sus puertas. Estamos agradecidos con Dios porque Él nos permite estar en este lugar, el mejor lugar en su casa, para adorarle y poder obviamente rendirle culto, honor y majestad al Dios Trino, ¿verdad? Amados, ustedes saben que estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y estamos en el capítulo 11 y te invito a abrir tu Biblia allí, Romanos capítulo 11, y estamos viendo los versos que van desde el 1 al 10. La semana pasada empezamos esta sección y el día de hoy vamos a continuar con ellas. El día de hoy vamos a continuar con esta parte, así que le invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11, por favor. Romanos 11, abre su Biblia, por favor. Y recuerde, el tema de esta porción es una pregunta, lo empezamos con una pregunta, y la pregunta es, ¿ha desechado Dios a Israel? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo hace en Romanos 11, y todo Romanos 11 tiene como propósito responder esa pregunta y demostrar que Dios no ha desechado ni total ni definitivamente a Israel. Les invito a orar antes de comenzar la exposición de la palabra. Amado Dios, te damos muchas gracias, porque tú eres santo, 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 digno. Tú eres glorioso, Señor. No hay nadie como tú. Y por eso estamos aquí, Señor, para darte gloria, honra, honor, majestad, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Creador, reconociendo que tú eres nuestro Redentor y que no hay nada que nosotros podamos hacer que merezca, Señor, que tú nos ames como nos has amado en Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor, venimos humillados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, quien en una cruenta cruz sufrió el castigo por nuestros pecados. Y Señor, a Él hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. A Él, Señor, hemos reconocido en nuestras vidas como el Señor de nuestras vidas. Y es por sus méritos que venimos ante ti, para rogarte, Señor, que en esta mañana al exponer tu palabra, tú nos hables a través de ella, Señor, tú nos llenes de tu presencia y tú nos permitas conocer la verdad, Padre, en un tiempo de tanta confusión como este, en que la iglesia, Señor, anda tras tantas cosas equivocadas. Señor, permite que tu palabra hable a nuestros corazones, sacie nuestra sed espiritual y nos llene de tu presencia, Señor, y nos moldee a la imagen de tu amado Hijo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Israel es sin duda algo que trae mucha confusión entre los que estudian la Escritura el día de hoy. El rechazo del plan de Dios por parte de Israel, y cuando digo el rechazo del plan de Dios me refiero a que Israel rechazó a Jesús, el Mesías, ha provocado que algunos duden en cuanto a la restauración futura de esa nación. Para algunos estudiosos, Israel perdió la oportunidad que Dios le estaba dando y por eso, según ellos, no habrá más oportunidad para ellos. Esta enseñanza, que es conocida como la teología del reemplazo o la teología de la suplantación, también llamada supersecesionismo,
Se me enredó hasta la lengua ahí, yo creo. Supersesionismo. Ahora lo dije más despacio. Sonó mejor. Enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios. Imagínense, Israel, pueblo escogido, ha perdido su lugar. Significaría que Dios ha rechazado a aquellos que Él ha escogido definitivamente. Y que Israel ha sido suplantado por la iglesia. Y de esa manera, la iglesia, según ellos, es la nueva Israel. El Israel espiritual. Ahora, en el capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo evidencia que Dios no ha terminado con Israel. Y que el rechazo actual, y recuerde esto, Israel hoy está fuera del propósito de Dios. En el sentido de que lo que hay en Israel hoy no es una teocracia. Bien, entiendan eso. Es importante que entendamos esto. Pero Pablo evidencia en Romanos capítulo 11 que Dios no ha terminado con Israel y que su rechazo actual no es total. O sea, no es a todos los judíos, ni definitivo. Y en el capítulo 11, en los versos 1 al 10, Pablo da dos evidencias de que el rechazo actual de Israel no es total, que es solamente parcial. Dos evidencias de que el rechazo actual de Israel no es total. Ahora, ¿cuáles son las evidencias presentadas por Pablo? Bueno, las dos evidencias que Pablo presenta, en primer lugar, fue su ejemplo, algo que vimos la semana pasada. Recuerden que Pablo dijo, yo soy un judío. ¿Recuerdan eso? O sea, si Dios hubiera rechazado a todos los judíos, entonces, evidentemente, Pablo, siendo judío, también debió haber sido rechazado. Pero usted y yo sabemos, porque el Nuevo Testamento nos narra en el libro de los Hechos, que cuando Pablo iba camino a Damasco, que él no iba obviamente buscando al Señor, todos sabemos, hay personas que dicen, no, Dios no puede violar el libre albedrío humano, Dios no puede intervenir a menos que el hombre busque a Dios, el hombre es el que determina. Cuando Pablo iba camino a Damasco, él no iba a adorar a Jesús, él iba persiguiendo a la iglesia. La Biblia dice que Jesús le apareció y ese día Pablo fue transformado, dejó de ser Saulo de Tarso, el judío fariseo legalista, y se convirtió en el apóstol Pablo. El hecho de que Jesús confrontó y cambió la vida de Pablo, demuestra que él tiene todavía un plan para Israel. Que él tiene todavía un plan para Israel. Pero Pablo nos presentó otro ejemplo más. Pablo también nos presentó las Escrituras como ejemplo. Ustedes saben, Pablo era un expositor y él quería dejar claro que toda su enseñanza estaba basada en las Escrituras. Y Pablo usó el Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento, para ilustrar una doctrina que es muy importante y que desgraciadamente muchas veces nosotros ignoramos, que es la doctrina del remanente. Y lo que Pablo nos enseña en estos versos es que a lo largo de la historia Dios ha preservado o Dios ha salvado a un pequeño remanente de personas. Y yo sé que esto no nos gusta, pero yo quiero que usted entienda, la Biblia nos enseña que en el mundo existen dos clases de personas, el remanente fiel y los reprobados. Y eso es algo que vemos en toda la Escritura. Lea el Salmo 1. Hay dos caminos, el de los pecadores y el de los justos. Bien. Y Pablo nos enseña aquí que a lo largo de la historia Dios ha salvado a un pequeño remanente. Y la doctrina de la salvación del remanente es algo que vemos a lo largo de toda la Escritura, no es algo nuevo. Y voy a poner, porque ayer, obviamente Pablo aquí pone unos ejemplos, pero quiero poner otros ejemplos más hoy. Y son unos ejemplos que son incluso, digamos, más increíbles para nosotros, en el sentido de que el impacto que tienen. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que en los días de Noé, Dios juzgó a la humanidad a través de un diluvio. ¿Recuerdan eso? Los que han leído la Escritura. Y que de millones de personas que existían en ese tiempo, solo Noé y su familia se salvaron.
Eso está en Génesis capítulo 6 y 7. 8 personas solamente se salvaron. ¿Sí o no? En los días de Lot, Dios juzgó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerda eso? Y de los miles de habitantes que había en estas ciudades, solo Lot y su familia se salvaron. Génesis 19. En los días de Elías, la Biblia evidencia que solo habían 7,000 hombres que eran fieles a Dios y que no adoraban ídolos en Israel. Una nación compuesta por millones de personas y solo 7,000 hombres eran fieles a Dios. Primera de Reyes capítulo 19. Y así, si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta que a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento siempre hubo un pequeño remanente. El resto de la nación, lamentablemente, estaba fuera del propósito de Dios. Ahora, después de mostrar la existencia de un remanente en el pasado, que es lo que Pablo está haciendo en los versos anteriores, en los versos 2 al 4, ahora Pablo dice en los versos 5 al 7 que en su tiempo, en sus días, cuando él escribió la epístola a los romanos, también había un remanente judío. Bien, venga conmigo al verso 5. Hebreos 11:5 dice así: así también, aun cuando en este tiempo. Bien, o sea, ¿a qué tiempo se refiere Pablo? Al tiempo en el que él escribió la epístola. ¿Sí o no? Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, aproximadamente en el año 56 después de Cristo, la condición espiritual de Israel como nación era muy similar a la de los tiempos de Noé, a la de los tiempos de Samuel, a la de los tiempos de Elías, a los tiempos de Isaías. La rebelión e idolatría de Israel seguía siendo rampante. Los profetas de Jehová seguían siendo asesinados. Recuerden lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Recuerdan eso? El último de los profetas del Antiguo Testamento, que le cortaron la cabeza por confrontar a alguien que estaba en adulterio. ¿Bien? Puede ver eso en Mateo 14. Y recuerden aún que el mismo Señor Jesús, el Mesías, o el Señor de la Gloria, como es llamado en 1 Corintios 2:8, fue rechazado por la nación de Israel y fue crucificado. ¿Saben? El rechazo de Israel al Mesías provocó un acto judicial de parte de Dios. Jesús dijo en Mateo 21:43, Jesús dijo estas palabras: por tanto os digo, hablando de los judíos, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Un acto judicial. O sea, el reino que hasta ese momento había sido dado, había sido ofrecido primariamente a los judíos, el reino y todas las ventajas espirituales dadas a Israel, ahora le serían dadas a la iglesia. La iglesia que estaría compuesta mayoritariamente por gentiles, como somos usted y yo. No sé si hay alguna persona en este lugar que sea judía, de ascendencia judía. Lo que Pablo quiere enfatizar aquí, en Romanos 11, es que a pesar de este acto judicial, el rechazo actual de Israel no es total, sino parcial, y no es definitivo, no es permanente, sino que hay un propósito que Dios está cumpliendo, pero que al final la Biblia nos enseña que Israel está en la mira de Dios y que aún Israel será salvo. Vamos a ver en los próximos
versos, ¿verdad? El apóstol Pablo afirma que en sus días, en los días que él escribió esta carta, existía un remanente fiel, creyentes judíos que habían recibido a Jesús como el Mesías y que creían en él. Ahora, ese remanente, dice Pablo aquí, había sido escogido ¿por qué? Por gracia. Nota esas dos palabras. En primer lugar dice que había sido escogido. ¿Sí o no? ¿Sabe? El sustantivo escoger significa elegir, escoger, seleccionar. ¿Quién escogió al remanente? Fíjense, cuando Pablo habla aquí de el remanente escogido, no atribuye la elección a su origen racial o étnico. No se debía a que eran judíos. ¿Bien? Ni a sus buenas obras. Tampoco dice que se debía a su libre albedrío. Ni a su fe. Pablo dice que ellos habían sido escogidos por gracia. O sea, la causa eficiente es la gracia electiva de Dios. ¿Entiende eso? La única razón por la que un grupo, un remanente pequeño de judíos creyeron en el Evangelio es porque Dios los había escogido por gracia. Ellos habían recibido el favor inmerecido y la misericordia de Dios, como la hemos recibido usted y yo, porque tampoco merecíamos la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Y lo que quiero que vea aquí es el vínculo que existe entre la gracia y la elección. Gracia y elección. Hermanos, yo sé que lo que estoy hablando es doctrina. Y que esta doctrina a mucha gente no le gusta. Y esto trae incluso división dentro de la iglesia. Porque mucha gente rechaza estas enseñanzas. Pero esto es lo que la Escritura enseña. Esta es la verdad. Y tenemos solamente dos opciones, o creerla o rechazarla. ¿Bien? Pablo quiere dejar claro aquí el vínculo que existe entre gracia y elección. Cuando hablamos de la gracia de Dios, el término gracia se usa de muchas maneras, pero la gracia puede ser definida como el favor inmerecido de Dios, o sea, es aquello que Dios nos otorga a pesar de que usted y yo no lo merecíamos. Yo quiero que a usted le quede muy claro esto. Ninguno de nosotros merecía salvación. No la merecíamos, hermano. No merecíamos que Cristo viniera a morir por nosotros. No lo merecíamos. Si usted cree que usted merecía eso, no ha entendido la profundidad de su pecado. Y no ha entendido quién es Dios. La santidad de Dios. Así que la gracia puede ser definida como el favor inmerecido de Dios hacia el hombre, manifestado principalmente a través de la persona y la obra de Jesucristo, aparte, esto es importante, aparte de cualquier mérito u obra de parte nuestra. ¿Entendió eso? Dios en su gracia, escúchame muy bien, nos imparte vida espiritual cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando andábamos siguiendo la corriente del mundo, cuando andábamos viviendo como nos daba la gana, en oposición a Dios, éramos enemigos de Dios, dice la Escritura. No estábamos buscando a Dios, éramos enemigos de Dios. Lea Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Siguiendo la corriente del mundo. ¿Bien? Y en ese estado, Dios viene y nos imparte vida, nos hace nacer de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 1 al 8. Él te imparte vida. Ahora, si Dios no te imparte vida, tú nunca hubieras podido reconciliarte con Dios ni conocer a Dios. Es importante que entendamos esto. Mucha gente cree hoy que es el pecador el que acepta a Cristo. Yo quiero que tú entiendas, Cristo es rey. Él no necesita que tú lo aceptes. Él es el que tiene que aceptarte a ti. Él es rey de reyes y señor de señores. Él está en los cielos.
Él gobierna la creación. No hay un átomo en este universo que se mueva fuera de su voluntad. Y tú me vas a decir a mí que tú, un pedazo de barro, ¿puedes controlar al Rey de Reyes? No me hagas reír. Yo quiero que tú entiendas, es Dios quien viene y te rescata. Jesús dijo que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos tú y yo. Dice Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. ¿Verdad? Y que Dios cargó en Cristo el pecado de todos aquellos que vendríamos a Él. ¿Sabe? Cuando una persona ha nacido de nuevo, desde ese momento, quiero que escuchen muy bien esto porque esto es importante. Cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, desde ese momento, su naturaleza es transformada. Por eso la Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Bien. Usted tiene una naturaleza que usted no tenía antes. Antes estaba muerto en sus delitos de pecado. Antes era simplemente un rebelde, un pecador que estaba bajo la ira de Dios. Pero ahora en Cristo usted tiene vida espiritual, usted es adoptado por Dios en su familia y en usted hay una nueva naturaleza. Y si realmente usted es cristiano, esa nueva naturaleza hace que usted viva de una manera diferente a la que usted vivía antes. Ninguna persona que ha sido regenerada es dejada como mismo estaba. Es por eso que cuando una persona dice, yo soy creyente, yo acepté a Cristo, y sigue viviendo su estilo de vida como estaba viviendo, yo digo, usted puede decir que es creyente con sus labios, pero sus hechos demuestran lo contrario. ¿Bien? Porque desde el momento que una persona nace de nuevo, su naturaleza es puesta bajo el dominio de la justicia, dice Romanos capítulo 6, versos 15 al 23. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia de Dios. Amamos a Dios, necesitamos a Dios, amamos la Escritura, amamos la oración. Una persona que no ora, que no lee la Escritura, que no ama a la iglesia, que no sirve, no ha nacido de nuevo. No importa lo que diga, aunque venga todos los domingos, no ha nacido de nuevo. Yo quiero que tú entiendas, es la gracia la que nos salva. La gracia no es simplemente algo abstracto, la gracia es el poder de Dios en acción, que nos imparte vida y que sostiene esa vida espiritual. La gracia de Dios permanece constante en la lucha del creyente contra el diablo y contra el pecado. Vea Romanos capítulo 5, versos 20 al 21. Y es esa gracia la que nos sostiene y la que nos permite perseverar. Lea Judas 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es ese? Es Dios. Si la gracia de Dios no estuviera obrando en ti y en mí, hermanos, tú y yo hace rato que hubiéramos caído. Porque no es tu fuerza ni es mi fuerza. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Es la gracia de Dios la que asegura que todos aquellos que hemos sido verdaderamente regenerados, vamos a perseverar hasta el final. ¿Sabe? Es por eso que cuando una persona no acepta esta doctrina, está negando el Evangelio. Toda esta obra se llama santificación. Y la santificación, amado hermano, yo quiero que usted entienda, es una de las doctrinas esenciales del cristianismo. Y es la forma en que Dios obra en nuestro ser interior y va transformando nuestras actitudes, nuestros pensamientos, en la cual usted y yo morimos cada día más al pecado. Es por eso que un creyente empieza a odiar el pecado. Lo que antes disfrutaba, ahora lo odia, porque entiende que el pecado es desagradable ante Dios. El pecado fue lo que causó que Cristo muriera en una cruz. El pecado nos aparta de Dios. El Dios al cual nosotros debemos amar, debemos servir.
Y si estamos viviendo en pecado y en rebelión contra Él, estamos demostrando que nosotros o no somos renovados, no somos realmente creyentes, o somos rebeldes. Y vamos a recibir la corrección necesaria. Porque la Biblia dice que Dios, como un Padre justo y bueno, al Hijo que está en rebelión, Él lo corrige. ¿Bien? Dios nos renueva nuestro ser interior y nos ayuda a morir cada día más al pecado y a vivir cada día más para la justicia. Y nos conforma cada día más a la imagen de Cristo. Y mi pregunta es, yo quiero que tú entiendas, aunque el centro aquí es Israel, es los judíos, yo quiero que tú pienses en esto. ¿En qué manera tú y yo hemos sido conformados más a la imagen de Cristo en mi vida personal, desde que conocí al Señor, desde que Cristo vino y me salvó hasta el día de hoy? ¿Cómo Dios me ha ido transformando? Si no hay un cambio en ti, si no hay una transformación en ti, algo está mal. Como afirma el doctor J. Montgomery Boyce, y esto es importante que quiero recalcárselo, amado hermano. Dos cosas deben caracterizar a cualquier cristiano. Dos cosas deben caracterizar a cualquier cristiano. Uno es un profundo sentido de pecado personal e indignidad. Profundo sentido de pecado personal e indignidad. El otro es una conciencia abrumadora de la gracia de Dios. Los dos van juntos, por supuesto, porque sin un sentido adecuado del pecado, nunca apreciaríamos la gracia. Pensaremos que el bien que experimentamos de la mano de Dios es merecido. Por otro lado, cuanto más apreciamos la gracia de Dios, más conscientes estaremos de nuestro pecado y desearemos liberarnos de él. El problema de la iglesia hoy es que no entiende quién es Dios y no entendemos quiénes somos nosotros. Dios tiene que hacerme rico, famoso, exitoso. Yo no puedo sufrir porque yo... Hermano, lea lo que le pasó a Job. Y Dios dijo que no había un hombre más justo que Job en su tiempo. Y sin embargo, Dios permitió que Job pasara por aflicciones que mucha gente hoy no ha vivido. Dios es Dios. No te debe nada. Al contrario. No está obligado a nada contigo. La doctrina de la elección es una de las más atacadas hoy. Las doctrinas pelagianas, semipelagianas y arminianas son las que predominan en las iglesias evangélicas hoy. Y sabe, me llama la atención, ¿sabe por qué? No solamente porque estas doctrinas contradicen la clara enseñanza de la Escritura, contradicen pasajes como este donde se dice que hemos sido elegidos por gracia. No que nosotros elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. ¿Entiende eso? Sino que me llama la atención, y es muy significativo, porque estas posiciones teológicas, el pelagianismo, el semipelagianismo y el arminianismo, fueron condenados como herejía a lo largo de la historia de la iglesia. El pelagianismo y el semipelagianismo fueron condenados en el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, en el concilio de Orange en el 529 después de Cristo, y el arminianismo fue condenado en el sínodo de Dort en el 1618. 3 veces la iglesia ha dicho, esas enseñanzas son erradas. Y sin embargo, eso es lo que cree la mayoría de la gente hoy. ¿No les parece raro? ¿Sabe que la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira? 3 veces los hombres han intentado diluir el verdadero evangelio de la gracia soberana. 3 veces.
a lo largo de la historia. Y 3 veces aquellos que aman un evangelio puro han dicho no. 3 veces aquellos que aman el evangelio y que contienden ardentemente por la fe que ha sido dada una vez y para siempre los santos han dicho no, 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 la salvación es de Jehová. Salmo 3.8, Isaías 45.17, Jonás 2.9. La Biblia es clara al respecto, amado hermano. La salvación es de Jehová, no es tuya, no es mía, no es de la iglesia, no es el evangelismo que usamos, no es el método que usamos. Ninguna metodología humana va a lograr transformar un corazón a menos que el Espíritu de Dios obre y la palabra de Dios esté presente. Como miembro de ese remanente electo de judíos, Pablo declaró que fue Dios, fíjense, eso está en 2 Timoteo 1.9, 2 Timoteo 1.9, Pablo dice que fue Dios quien nos salvó y llamó, fíjense, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, y esto es importante, el propósito, el plan eterno de Dios. ¿Me escuchó? Según el propósito suyo. ¿Ok? Y la gracia. Fíjense otra vez el término gracia. Sin gracia no hay salvación. Es un favor inmerecido. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Y cuándo nos fue dada? Dice, antes de los tiempos de los siglos. O sea, tú no estabas nacido cuando eso. Ni yo tampoco. Ni ninguno de los judíos a los que Pablo le escribió la epístola. Timoteo o Romano, no importa. Bien. El punto de Pablo es que ser de nacionalidad judía no garantizaba la salvación. Lo que determina la salvación es la gracia electiva de Dios en Cristo. Y recibimos esa gracia solamente por medio de la fe. Bien. ¿Sabe? El apóstol Pablo era un ejemplo de esa gracia electiva. Como dije, cuando él iba camino a Damasco, él no iba a adorar a Jesús. Él iba persiguiendo a la iglesia. Y fue Jesús quien le apareció y le dijo, instrumento escogido me es este. No fue Pablo quien buscó a Cristo. Pablo andaba persiguiendo a los cristianos. Fue Cristo quien buscó a Pablo. Y él reconoció que él había sido escogido para ser lo que era desde antes de la fundación del mundo, desde antes de estar en el vientre de su madre. Lea Gálatas 1:15. O sea, Pablo no sabía de Jesús, pero Jesús sabía de Pablo desde antes de la fundación del mundo. ¿Entiende eso? El llamado efectivo de Dios a los elegidos resulta en su justificación y continúa con su santificación, porque es una obra progresiva, y como afirmó el predicador puritano John Owen, aquellos ordenados para salvación también fueron ordenados para ser santos. ¿Escuchó eso? Y digo esto porque hoy existe un movimiento llamado Gracia Libre que dice que una persona puede decir, yo recibo a Cristo como Jesús, y después seguir viviendo incluso como un incrédulo. Eso es una doctrina diabólica. A lo largo de la iglesia, los teólogos genuinos, los verdaderos creyentes, entienden que los que han sido elegidos para salvación y han sido justificados por la fe, también serán santificados. La Escritura es clara, amado hermano. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, entrarán al reino de Dios. No importa quién diga lo contrario. Así que justificación, santificación y glorificación son 3 doctrinas fundamentales del cristianismo en las cuales están ligadas una con la otra. A todos aquellos que Dios escogió, Él los llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, los va a santificar. Y a los que santificó, a esos son los que va a glorificar. Eso está en Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. ¿Recuerda? Y ahí no menciona la santificación, pero es obvio
porque el resto de la Escritura enseña eso. La salvación, amado hermano, es solo por gracia. Y Pablo en Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Bien? Ahora, ahí la versión Reina Valera continúa diciendo, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra no sería gracia. ¿Sí o no? Sin embargo, los manuscritos más antiguos no incluyen el resto de este verso. Y algunos, la mayoría de los eruditos creen que esto era una nota, como usted ha visto las notas de las Biblias de estudio, ¿verdad? Que se le ponen notas al pie. Por eso a veces yo tengo cuidado con las Biblias de estudio, que se ponen notas debajo para aclarar un verso bíblico. Se cree que un copista tomó eso y lo puso arriba como formando parte del texto, pero esa parte no está en los mejores manuscritos, en los más antiguos. Así que nos vamos a enfocar solamente en la primera parte del verso. Y el punto que hace el apóstol Pablo aquí en el verso 6 de Romanos 11 es que la gracia y las obras humanas son mutuamente excluyentes como medio de salvación. ¿Escuchaste eso? No te distraigas, por favor. La gracia y las obras humanas son mutuamente excluyentes como medio de salvación. Para Pablo, y esto es importante que lo entendamos, por eso estoy haciendo énfasis en esto, amado hermano, porque aquí ha venido mucha gente que se ha ido porque no está de acuerdo con esta doctrina. No estar de acuerdo con esta doctrina es grave. Es grave. Para Pablo, la pureza de la gracia está ligada a la convicción de que es Dios quien nos elige. ¿Escuchó eso? Es Dios quien nos elige, aparte de cualquier obra o mérito de nuestra parte. Cuando Pablo dice aquí que la elección ya no es por obras, él no está implicando que la salvación bajo el antiguo pacto fue por obras y que en el nuevo es por gracia. Eso no es lo que está diciendo. La salvación de principio a fin ha sido por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la fe estaba en el Mesías que vendría. En el Nuevo Testamento está en el Mesías que ya vino. ¿Me escuchó? Pero la salvación de principio a fin ha sido, somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo. Y la enseñanza de Pablo sobre la elección está indisolublemente ligada a la doctrina de la justificación por sola fe. Estas son doctrinas esenciales del cristianismo. Atacar esta doctrina es atacar el Evangelio. ¿Me escuchó? Dios elige soberanamente redimir a aquellos que Él libremente escogió. Lo voy a repetir por si no me escuchó. Dios elige soberanamente redimir a aquellos que libremente Él escogió. Aquellos que niegan la elección incondicional, escucha esto, aquellos que niegan la elección incondicional introducen, aunque sea muy sutilmente, la noción de que las obras humanas juegan un papel en la obtención de la salvación. ¿Bien? Y abren así la puerta a la jactancia humana y les roban la gloria al único que merece gloria, que es Dios. Muchos evangélicos hoy, que supuestamente defienden la salvación solo por gracia, aparte de las obras, si usted y yo empezamos a preguntarle y a preguntarle y a preguntarle, y le preguntamos por qué es que hay algunos que se salvan y otros no. Si usted le hace una pregunta a muchos evangélicos, ¿por qué hay personas que se salvan y otros no? Muchos que se definen como evangélicos no van a dar aquí la misma respuesta que dio el apóstol Pablo. No van a decir que las personas se salvaron por la gracia electiva de Dios. No van a decir eso. Sino van a decir que fue por su fe. Su fe.
Y para defender su posición ellos afirman que Dios lo que hizo fue, miró por el túnel del tiempo y vio los que iban a creer y que entonces Dios escogió a esos que iban a creer. Es lo que enseña mucha gente hoy, supuestos evangélicos. Pero yo quiero que te entienda que esta enseñanza de que Dios miró hacia el futuro en el tiempo y previó su fe es un repudio al verdadero evangelio. Porque convierte la fe humana, la fe de las personas que afirman esto, en una obra. Y por lo tanto excluye la gracia de Dios, porque ¿quién sería responsable entonces de la elección? Sería tu fe y no la gracia de Dios. ¿Entiendes eso? Además, si esto fuera así, esta enseñanza hace a Dios ignorante e impotente. ¿Me escuchaste? La idea de que Dios tuvo que mirar adelante para poder escoger quiénes iban a ser salvos hace a Dios ignorante e impotente, porque significaría que Él para conocer algo tuvo que mirar en el futuro y ver qué iba a hacer la persona. Lo cual hace a Dios ignorante de algo. Dios tuvo que aprender algo. Él no es omnisciente entonces. Pero lea el Salmo 139, donde dice que no está la palabra en tu boca y Él la conoce toda. Que Él te conoce desde antes de que tú nacieras. Y que todo lo que tú has vivido estaba en sus planes desde antes de que tú pensaras venir a este mundo. Y no solamente lo hace ignorante, sino que también sería impotente, porque sus decisiones no serían voluntarias, sino que estarían supeditadas a lo que el hombre determina. Y eso es lo que defienden muchas iglesias hoy, el libre albedrío. Déjame decirte, el libre albedrío que muchos proclaman es un error teológico. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que Adán, antes de caer, él tenía libre albedrío y podía pecar y podía no pecar. Pero después de que la caída, todos los hombres que nacemos en Adán somos esclavos del pecado. Satanás es nuestro amo, él ciega nuestras mentes. Y la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Así que una persona en esa condición no puede liberarse a sí mismo. Necesita un rescate. Y es por eso que Jesús vino a rescatarnos. Y es por eso que Dios, la salvación es un rescate a alguien que estaba perdido y que no había nada que pudiera hacer para salvarse. ¿Entiende eso? Esta gente que enseña esto está enseñando algo que es ofensivo hacia Dios. ¿Sabes por qué? Voy a citar aquí las palabras del teólogo Arthur W. Pink en su obra Los atributos de Dios. Si no han leído ese libro, se los recomiendo mucho. Los atributos de Dios. Lea ese libro, si no lo ha leído. Es una excelente lectura, es ameno, a pesar de que es un libro con profunda teología. El lenguaje que usa es lo más llano posible, lo más sencillo posible, no usa mucha terminología técnica, teológica, y es fácil de entender. Sin embargo, nos da una visión de Dios increíble. Dice Arthur W. Pink, un Dios, y pone Dios con minúscula ahí, porque obviamente está hablando de un Dios falso, cuya voluntad puede ser resistida. Y es lo que dicen esta gente, que Dios no puede interferir en el libre albedrío del hombre. Un Dios cuya voluntad puede ser resistida, cuyos designios pueden ser frustrados y cuyos propósitos pueden ser derrotados, no posee derecho alguno a la deidad y lejos de ser objeto digno de adoración, merece solamente el desprecio. Si Dios no está en control de todo lo que sucede, entonces Él no es Dios. Ni es soberano, ni es digno de nuestra adoración. Pero Dios está en control. Él es soberano. Él es quien determina. Él es quien controla. Él es el que elige. Él es el que salva. Él es el que llama. A Él toda la gloria. Entonces, yo quiero que te entiendas. ¿Es tu fe la que te salvó? ¿Fue tu fe la que te salvó? ¿Qué es lo que cree la mayoría de la gente? Yo soy salvo por mi fe. Yo acepté a Jesús, así que mi fe me salvó.
Yo creo que te entiendas, la Biblia enseña que la fe es resultado de la regeneración o del nuevo nacimiento, y no al revés. No es tu fe la que produce el nuevo nacimiento, es el nuevo nacimiento el que produce fe. Bien. Y por lo tanto, aún tu fe es un producto y no la causa de la elección de Dios. Venga conmigo Efesios 2, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice así: porque por fe sois salvos. Ok, ¿te das cuenta? La causa eficiente de la salvación, ¿cuál es? Es la gracia de Dios, es el favor inmerecido de Dios. Dice, por gracia eres salvo. O sea, es la gracia de Dios la razón por la que tú eres salvo. Bien, y después dice, por medio de la fe. Ahora, entienda esto, la fe es el medio por el cual recibimos la gracia. Bien, es la mano que recibe la bendición de Dios. Pero no es la razón por la cual recibimos esa bendición. ¿Entendió eso? Y note lo que dice después. Y esto, ¿qué dice después? No de vosotros, pues es ¿qué cosa? Un don de Dios, es un regalo de Dios, es un favor inmerecido de Dios. No lo ganaste, no lo compraste, no lo merecías. ¿Entiendes eso? No depende de ti, amado hermano. No depende para nada de ti. Es un don de Dios. Y después dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, el término esto ahí se refiere a toda la declaración previa de salvación. O sea, no se refiere solamente a la gracia, sino también a la fe. ¿Bien? La gracia y la fe son resultados de la obra, del ministerio del Espíritu Santo y de la obra de Dios en nosotros. ¿Bien? Y no estoy diciendo con esto que no se requiere que una persona crea. Yo quiero que usted entienda, si usted no cree, usted no es salvo. Pero lo que estoy diciendo es que aún esa fe resulta del hecho de que Dios le impartió vida espiritual. Un muerto no puede hacer nada. ¿Entendió eso? La fe es resultado, es un don, parte de ese don de Dios que nos salva. Y no puede ser ejercido por un cadáver espiritual. No puede ser ejercido por el poder de la carne. La fe salvífica no puede ser ejercido por el poder de la carne. ¿Entiende eso? La gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación y es la causa eficiente de la salvación. Vea Romanos 3:20, Gálatas 2:16. La fe es la única causa instrumental de la justificación. Somos justificados pues por la fe. Y cuando nuestra fe es puesta en Cristo, dice que somos reconciliados con Dios y somos justificados ante Dios. Ahora, lo que quiero dejar claro aquí, amado hermano, es que para Pablo la pureza de la gracia está ligada con la convicción de que es Dios quien elige a aquellos que van a ser salvos, aparte de cualquier obra de parte nuestra. La salvación es una obra sobrenatural. Una obra sobrenatural en la que Dios le imparte vida espiritual a alguien que está muerto. Dios transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Y Dios pone su espíritu en nosotros y hace que andemos en su estatuto y vivamos para su gloria. Lea Ezequiel 11, 19 al 20, Ezequiel 36, 25 al 27. El punto que quiero que entienda es que todo lo que usted, y es Pablo le está diciendo a los judíos, Pablo le está diciendo a los judíos aquí, y esto es algo que se aplica también obviamente a nosotros, su salvación, su santificación y aún sus buenas obras fueron ordenadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe que Efesios dice que Dios nos salvó para que anduviéramos en buena obra, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo? ¿Entiendes eso? Es importante que entendamos, cuando Dios te salvó con un propósito, no para que vivas para tu gloria, sino para que vivas para la gloria de Él.
Así que un creyente genuino, amado hermano, es lo que Pablo les está enseñando aquí, un creyente genuino da frutos. Tiene que haber frutos en la vida del creyente. Tiene que haber los frutos del Espíritu. Tiene que haber frutos que demuestren que esa persona ha sido salvo. Tiene que haber evidencia. Lea Efesios 2:10, que es el pasaje que les dije. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. 2 Timoteo 3:17, Tito 2:14, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Verso 7 dice Pablo, y ya con esto voy a terminar. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Fíjense, el verbo buscar ahí indica una búsqueda seria, intensa y diligente. Ahora, si usted ve el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que no había un pueblo tan religioso y tan recalcitrante en su fe como los judíos. Pablo fue un ejemplo de eso, ¿recuerdan? Ellos, los judíos, eran perseverantes, eran diligentes. Buscaban tener una relación correcta con Dios, pero lo hacían de la manera equivocada. Los judíos buscaban celosamente ser aceptados por Dios sobre la base de las buenas obras y de la justicia que es por la ley. Es lo que dijo Pablo en Romanos 10, 2-3. Sin embargo, y esto es lo irónico, porque la Escritura enseña desde el principio que la salvación es solo por gracia mediante la fe. Así que ellos fueron rechazados. Rechazados porque en vez de buscar la salvación de la manera que las Escrituras enseñan, lo estaban haciendo en sus propias fuerzas. Y el punto que Pablo hace aquí en el verso 7 es que es aquellos a quienes Dios en su gracia había elegido para sí mismo, aquellos son los que van a ser salvos. Y la única manera en que ellos van a ser salvos es que reciban esa gracia mediante la fe. Hay tres doctrinas que son fundamentales en el Evangelio. Son la gracia de Dios, son la fe y es Cristo. ¿Por qué? Porque la ley demuestra que todos nosotros quebrantamos la ley de Dios y que estamos irremisablemente condenados al pecado. Así que Dios, necesitamos esa gracia. Así que la salvación es solo por gracia, solo por fe y solo en Cristo. Ese es el corazón del Evangelio, ¿verdad? Por lo tanto, lo que Pablo quiere demostrar aquí en estos versos, amado hermano, es que el rechazo actual de Israel no es total. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo, como dice aquí, hubo creyentes que recibieron a Cristo por la fe y también fueron salvos y forman parte del pueblo escogido de Dios, forman parte de ese pueblo que hoy está en el plan primario de Dios, que es la iglesia, que somos tú y yo, que está compuesta por judíos y gentiles. ¿Entiende eso? Ese es el punto que Pablo quiere dejar claro aquí. El propósito de Dios se sigue cumpliendo porque aún en este tiempo Dios está salvando a judíos y los está incluyendo en el gran propósito que es la iglesia, en la cual hoy todos aquellos que reciben la gracia que Dios nos ofrece en Cristo por la fe son salvos. Y esa es la verdad que Pablo quiere que usted y yo entendamos hoy. La semana que viene vamos a ver una de las doctrinas más difíciles que hay, que es la doctrina de la reprobación. Les pido que oren por esto, porque nos confronta con una verdad que a muchos no nos gusta. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es muy clara. Gracias, Señor, porque no hay confusión en tu palabra. Somos nosotros quienes creamos la confusión, pero tu palabra es clara y en ella nos demuestra que tú eres soberano y en ella nos demuestra que tú estás en control y en ella nos demuestra, Señor, que eres tú el que elige para salvación y que eres tú el que salva. Gracias, Señor, por esas verdades. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a discernir entre la verdad y el error. Que nos ayudes, Señor, a proclamar esta verdad sin miedo en un mundo, Señor, que se opone a tu palabra y que ataca el Evangelio. Señor, ayúdanos a ser fieles y a confrontar cualquier falacia que no sea acorde a tu verdad, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.